¿Cuál es el tesoro más ignorado? Es Jesús. Jesús es ese tesoro más ignorado, porque es lo más valioso que podemos nosotros obtener, pero es el más ignorado. Porque seguir a Jesús significa rendirme a todo lo demás. Seguir a Jesús significa entrega, compromiso, y a veces no estamos dispuestos a esto. Pero no sabemos, no entendemos a veces que es ahí donde está la felicidad, es ahí donde hay paz y descanso, cuando se dan esos pasos y cuando se decide entregar y seguir a Cristo, entregarse a Cristo y seguirlo a Él. Y por eso es el tesoro más ignorado. La gente sabe y dice: yo sé que Dios tiene la respuesta, yo sé que Dios es lo que yo necesito, a Jesús es a quien yo necesito, pero, y dan las excusas y dan las razones por las cuales. Déjeme decirle, cuando al fin te decides, cuando al fin el Señor abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, entonces las cosas cambian. Entonces las vidas de las personas son transformadas por el poder de Dios. Vamos a estar leyendo una palabra ahí en Hechos capítulo 16. Hay dos historias, bueno, hay tres historias ahí, muy interesantes. Hoy vamos a ver la primera de ellas. Hechos 16, conforme lo encuentre, se va poniendo de pie y leemos la palabra en un momento. Ya todos tienen la cita. Abra la Biblia o encienda su teléfono. No nos vamos a poner aquí con el legalismo. Es bueno que traiga su Biblia, pero no nos vamos a meter en el legalismo de que, no, pero eso es del diablo. No, hermano, el diablo no inventó el teléfono, hermano, que usa las cosas a veces para su beneficio, pero nosotros las podemos usar para también nuestro beneficio, nuestro favor. Amén. Es cuestión del uso que se le da a las cosas. Así que leemos la palabra del verso 11 en adelante hasta el verso 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. El día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, porque aún para estar atento a un mensaje, a una palabra, aún para poder entenderla, eres tú el que nos da esa atención, y eres tú, Señor Jesús, el que abre el corazón. Padre, abre nuestros corazones esta mañana a tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Echamos fuera todo perjuicio, Señor, todo perjuicio religioso,
Todo aquello que de alguna manera, Padre Santo, hemos preconcebido a través de los días, a través de los años, Padre Santo, echamos fuera todo eso y abrimos nuestro corazón a tu palabra, a tu Espíritu Santo esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. Para que una persona sea salva, para que una alma pueda ser alcanzada, esto no sucede sin la intervención del Espíritu Santo. Sin la intervención del Espíritu Santo, nadie puede ser salvo. ¿Me escuchó? Así de claro, así de fácil. Si el Espíritu Santo no hace la obra de abrir la mente, abrir el corazón, nosotros como personas, como pecadores rebelados en contra de un Dios santo, no tenemos esa iniciativa. Es Dios el que te trajo esta mañana a este lugar. Tal vez tú vienes con alguien, invitado por alguien, pero es Dios el que hizo posible que vinieses y escuchases esta palabra esta mañana. Es Dios el que te trajo para adorar a Dios. No sé si te gozaste adorando a Dios, pero yo me gozo adorando a Dios, porque son alabanzas, hermano, que te conectan con el cielo directamente. Es un tiempo glorioso el que tenemos a la hora de alabar a Dios. Le voy a así leer un versículo importante para reforzar lo que acabo de decir. Juan 6:44 dice la palabra algo muy interesante. 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo así el Padre hace esa obra de atraernos a Jesús? A través del Espíritu Santo. Nos va a llevar el Espíritu Santo a un lugar donde escuchemos la palabra, donde alguien lea la palabra, donde alguien explique la palabra, donde alguien comparta un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Nos va a llevar a un lugar donde seamos expuestos a un ambiente donde se va a orar por las necesidades. Se va a orar por situaciones que hay en la vida de las personas, necesidades. Y ahí Dios va a ministrar corazones, va a ministrar vidas. Dios, todo sucede, hermano, en una armonía. El Padre, sobre todo, envía el Espíritu Santo a las diferentes personas que Él quiere salvar. Ahora, quiero darme a entender, Él quiere salvarlos a todos, dice la palabra, amén. Porque la voluntad de Dios es la salvación de todos, dice allá en Primera de Pedro, ¿sí? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y puedan ser salvos. Pero no todos están dispuestos a escuchar, a ir a un lugar y escuchar. No todos están dispuestos a recibir el regalo de Dios. No todos están dispuestos a obedecer. Entonces es ahí donde se marca la diferencia. Observa lo que sucede para que Lidia escuche la palabra. Observa lo que sucede para que esta mujer pueda ser alcanzada con el Evangelio de Jesucristo. Te voy a leer del versículo 6 al verso 10. Eso está interesante porque desde ahí podemos ver el mover del Espíritu, la guianza del Espíritu. ¿Pueden ponerme del verso 11, por favor? Ahora no es el tren, ahora es el avión. Pero
Algunos tienen que interrumpir siempre, ¿verdad? 16:11. ¿Aló? Allí iba también en las notas. No, 11. 11, yo lo leo, no hay problema. Y atravesando Frigia, perdón, estoy diciendo 11 y es verso 6, perdón, es mi error. Verso 6, observa el mover del Espíritu Santo, observa la guianza del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Observa esto. Esto es interesante. Estamos hablando de Pablo y Silas. Iban en su segundo viaje misionero. Estaban visitando a las iglesias que habían establecido, confirmando, llevándoles de alguna forma nuevas reglas o principios que habían acordado en el último concilio en Jerusalén. Recuérdese que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, entonces todo sucedía, habían concilios, habían reuniones en Jerusalén y ahí oraban a Dios y se preparaban para llegar a un acuerdo y poder así mandar las nuevas reglas, lo nuevo que era necesario establecer en las iglesias de los gentiles. En ese desarrollo estaba Pablo y Pablo, un misionero ambicioso, un misionero que quería alcanzar a todo el mundo. Y vaya que lo logró. Nosotros somos resultado directo de los viajes misioneros de Pablo. Así como lo oye, él fue el que se preocupó por los no alcanzados. Él fue el que se preocupó por ir a donde nadie había querido ir, por ir a donde nadie había ido antes. Pablo es el que hace ese trabajo como el que está haciendo ahora Hilario, como el que están haciendo algunos siervos de Dios en los diferentes lugares. Entonces dice la palabra, esto es interesante porque Dios quiere la salvación de todos, pero en este caso le prohíbe a Pablo y a sus acompañantes que prediquen la palabra en aquel lugar. ¿Cómo está eso? ¿Será que en algún momento Dios nos va a decir que no prediquemos en algún lugar, en algún evento? ¿Será eso posible? Pero si Dios quiere que la gente escuche, ¿cómo está eso? Lo que pasa es que Dios se las sabe todas. Dios es omnisciente. Él conoce los corazones de las personas. Él sabe exactamente cuándo las personas están listas para escuchar y para recibir el mensaje. En aquel lugar las personas no estaban listas, no estaban preparadas para recibir aquel mensaje que Pablo quería predicar. No estaban dispuestos a tomar una decisión. Por eso es tan importante nosotros cuando compartimos, cuando evangelizamos, cuando vamos a un evento, cuando somos invitados a un evento, a algún lugar, el saber que tenemos la aprobación del Espíritu Santo, que es Él el que está abriendo aquella puerta y que es Él el que nos está llevando y que Él nos va a respaldar y nos va a usar en aquel lugar. Es tan importante esto. Pablo entendió rápidamente que en aquel lugar el Espíritu Santo le dijo: aquí no. Y mire después lo que sucede. Próximo versículo, por favor. ¿Sería el 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Interesante. Dos veces el Espíritu detiene al más grande misionero que ha existido. Le impide predicar en Asia, le impide ir a Bitinia. Dice, pero el Espíritu se lo impidió. Eso es interesante. O sea, mire, para que entendamos lo que sigue, por eso estoy leyendo esta escritura. Es tan importante, por eso es tan importante que que los que predicamos la palabra, que los que enseñamos la palabra, estemos conectados con el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo guiando. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? ¿A dónde es donde debemos ir? ¿Dónde es donde debemos exponer la palabra? ¿Y cuál es la palabra que debemos dar? Es tan importante esto. El Espíritu aquí no le permitió. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Observe la obra del Espíritu Santo. Observe lo que hace el Señor. Porque su palabra dice que Dios habla a través de sueños, a través de visiones. Cuando el hombre cae, dice, cansado y está dormido, ahí Dios, dice, ministra su vida a través de sueños y visiones. No todos los sueños son de Dios. A veces es porque comimos bastante, y a veces porque de repente vimos algo más ahí que no deberíamos, ¿sí? Te pusiste a ver un partido de fútbol y de repente despiertas gritando ahí, ¿verdad?, que el Barça es campeón o algo, y se te olvida que hace 8 días había perdido. Entonces, no todos los sueños y las visiones son de Dios. Aclaro ese punto. Pero aquí sucedió algo muy interesante. Dios lo detiene que predique en Asia. Dios lo detiene que vaya para Bitinia. El Espíritu Santo se lo prohibió. Pero luego Pablo está descansando, Pablo está conectado en oración o descansando, y tuvo una visión. Visión es cuando todavía no estás dormido, estás a veces meditando, estás a veces entre dormido y despierto. No sé si me doy a entender. ¿Cómo será eso? Sí, hay gente aquí que me entiende. Entre dormido y despierto, Dios empieza a mover algo delante de nosotros y nos empieza a revelar cosas. Y así, de esa manera, dice, se pudo ver a un varón macedonio que le dice: pasa por aquí y ayúdanos. Pasa por aquí y ayúdanos. Interesante, ¿no? Macedonia, parte de Europa. ¿A dónde lo estaba enviando? Lo estaba enviando a Europa para ir y llevar el evangelio. Lo estaba enviando a Filipos, que era la primer colonia, la primer ciudad donde entraban ya a territorio europeo. Y Dios le está diciendo: pasa a ese lugar, porque ahí hay personas que están anhelando conocer más, anhelando tener una experiencia con el Espíritu Santo, anhelando que Dios les abra el entendimiento. Ahí hay alguien que tiene hambre, pasa y dale de comer. Amén. Eso es lo que le está diciendo, porque yo quiero establecer en Filipos una iglesia misionera, una iglesia que te va a apoyar, una iglesia que va a ser emprendedora, una iglesia con un gran potencial misionero.
Eso era lo que Dios estaba haciendo. Dios está llevando a Pablo a establecer una iglesia que iba a ser muy estratégica. Porque usted después lee la palabra y encuentra cosas interesantes. Aquí vamos a ver de alguna forma el sufrimiento y las consecuencias que tuvo Pablo por haber llevado el evangelio a Filipos. Pero después la iglesia de Filipos se vuelve la iglesia que apoyaba a Pablo financieramente, en oración. Era la iglesia que estaba pendiente de Pablo. Era la iglesia que estaba siempre tratando de bendecir a Pablo. Estaban siempre pendientes de él. Antes de eso, pues tuvo que pasar por algunas cosas. Entonces dice la palabra que recibe la visión. Entonces Pablo entendió rápidamente que el Espíritu Santo los estaba llevando a Macedonia, a Europa. Los estaba llevando a conquistar un nuevo continente, a alcanzar almas que estaban esperando una oportunidad. Aleluya, ¿verdad? Ya párele a ese teléfono. Gloria a Cristo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mire, es increíble. Cuando Dios llama a una persona, yo no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de cuando Dios me llamó a mí, todo eso ya lo he contado en algunas ocasiones. Entonces le voy a mencionar rápidamente algo que sucedió en vida de Roberto Carlos. Roberto Carlos estaba ayudándonos, estaba aquí trabajando muy bien. Se había vuelto una ayuda muy estratégica para mí. Si yo tenía una salida afuera o algo, podía dejarlo el día domingo ministrando y había esa confianza y ese apoyo del pueblo. Había todo eso, una bendición de Dios se había vuelto aquel muchacho. Pero Dios empezó a inquietarlo. Dios empezó a mostrarle visiones, a mostrarle sueños. Luego a mí se me ocurre prestarle un libro de misioneros. Biografía de grandes cristianos. Se lo recomiendo. Quizás es el segundo libro después de la Biblia más impactante que yo he leído en toda mi vida. Se pone a leer ese libro que yo le presté y me llamaba a veces a la 1 de la mañana. Tío, dice, ya no aguanto más, dice, el Señor me está despertando, dice, y me muestra, dice, que me quiere llevar a predicar a las cárceles del Salvador, dice. El Señor me mostró, dice, como una piscina, dice, como un tanque de agua, bien cerrado, pero lleno de peces. Y el Señor me dice, ve y pesca ahí. Wow. Y así una y otra visión y sueños y todo. Y dice, tío, dice, es que ese libro que usted me prestó, dice, ha venido a transformarme también. Dice, yo tengo que regresar al Salvador. Tengo que ir a predicar, dice, a las cárceles del Salvador. Dios, el Espíritu Santo empezó a manifestarse a él. Llega algún material a su mano que reforzó más aquel llamado en la vida de él. Y llega el momento en que dice, no aguanto más. ¿Sabes qué le digo? Si Dios te está llamando, vas a ser otro misionero más de nosotros. Vamos a planificar todo, vamos a hablar, vamos a planificar todo. Te vamos a ordenar y te vamos a enviar. 2012, estamos hablando ya de 9 años, ya van a ser 10 años que se fue. Y ahí él pudo entender aquellas visiones, aquel tanque de agua, aquellas prisiones que están llenas de miles y miles de almas.
Y el Señor le dice: ve y pesca ahí. Y ahí está pescando. Ahí hay gente que afuera no te escucha, pero en ese tanque te escucha. ¿Me doy a entender? Hay gente que no te escucha cuando lo evangelizas, no te escucha en la casa, no te escucha en la calle, no viene a una iglesia, no va a una campaña como la que hacemos allá afuera. Pero si está en el hospital con la pata tendida por ahí arriba así, venga a orar por mí. Dice: hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, así lo quería agarrarle. Bien mansito. Y con un corazón listo para escuchar. Mire, en la cárcel yo me quedo sorprendido cuando voy. Es increíble, empiezan a contarle a uno: mire, yo estoy aquí, yo no sé ni por qué estoy aquí, hombre. Empiezan a decir ahí, ¿verdad? Si yo no hice nada. O sea que en vez de violar, usted fue el violado. No, dice, no es así, dice, pero... Y comienzan a contar historias, pero al final se quebrantan y al final rinden sus vidas a Cristo. Dios muchas veces tiene que llevarlos a una prisión. Dios tiene muchas veces que llevarlos a una situación difícil para que escuchen el mensaje. Me decía Roberto Carlos de uno de los pastores que lo ayuda a él en el ministerio en las cárceles. Se ha vuelto, dice, uno de esos aliados en el ministerio. Dice que le ha delegado uno de los lugares a él y a su esposa, dice, y a algunos de su iglesia, para que ellos se encarguen de esta prisión. Dice, esa persona, dice, estuvo aquí en Estados Unidos, trabajó, tenía su negocio aquí, pero aquí no quiso escuchar el evangelio. Aquí le decían que dejara el vicio, que dejara esto, que dejara lo otro, y nunca quiso. Y entonces por último pues lo hizo demasiados DWIs y lo metieron al bote por último y lo deportaron. Pero mientras cumplía una sentencia en la cárcel, escuchó el bendito evangelio, escuchó la bendita palabra de Dios, y ahí se convirtió. Y Dios lo llevó, lo mandaron deportado hacia El Salvador, y ahora allá está pastoreando. Qué manera, ¿verdad?, de recibir un llamado. Bueno, esos son asuntos que a veces se provoca a Dios para que lo lleve a una circunstancia de esa naturaleza. Pero él ahora dice: bendito el día que me metieron a esa cárcel, dice. Bendito el día que me arrestaron y me metieron a ese lugar, porque ahí conocí al Cristo de la gloria. Ahí fui libre, aún estando preso. Ahí recibí la salvación. Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso a Cristo, porque Él se lo merece. Bendito Dios. Interesante la manera que suceden las cosas. Por eso cuando llegan a Filipos sucede esta historia inmediatamente, y sucede la otra historia que estaremos viendo el próximo domingo. Zarpando, verso 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, observe, un día de reposo. Un día de reposo, dice, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Observe en qué lugar, observe dónde sucede esto. Para alcanzar, para predicarle el evangelio a alguien, no tienes que estar encerrado en cuatro paredes de un templo. No tienes que estar en cierto lugar donde es un lugar consagrado para el servicio de Dios. Ha llegado ese día, hermano, que el Señor se mueve en diferentes lugares, en diferentes ambientes. Ya Dios no está limitado para adorarlo solamente en Jerusalén y solamente en el templo. Se imagina ahora que ni hay templo en Jerusalén.
sino que ahí donde está el templo está la cúpula de la roca, un lugar importante para los musulmanes. Entonces, dice la palabra que salieron fuera de la ciudad, junto al río. Ahí se reunían. ¿Y quiénes se reunían ahí? Un grupo de mujeres. Un grupo de mujeres. Algunos dicen, algunos que ven al voto de los escritos de Pablo, dicen que Pablo era un machista y que tenía problemas con las mujeres. Eso lo comentan a veces personas que tienen perjuicios. Vemos a Pablo haciendo trabajo con Aquila y Priscila. Uno de ellos era hombre, el otro era mujer. Por si acaso tendría que ser a Priscila, ¿verdad? La mujer. Porque algunos piensan que Silas era la esposa de Pablo, pero tampoco, eso no es verdad. Era varón ese, ¿ok? Porque alguien por ahí estaba emocionado predicando y le dieron chance por primera vez y dijo, y Pablo y Silas, su mujer, salieron. Ay. Para que tengan cuidado, ¿verdad? Cuando tengan la oportunidad de compartir. Así que Pablo no tenía problemas, hermano. Pablo predicaba a Cristo, nomás que él sabía que había un orden establecido por Dios. Pues no voy a hablar de eso ahorita. Dice, y en un día de reposo. ¿Por qué día de reposo? Porque los judíos o los que estaban asociados con los judíos se reunían ese día. Por eso Pablo usaba todo como estrategia. Pablo tomaba ventaja de cada oportunidad. Pablo no andaba ahí diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy ahí por esta razón. No. Pablo tomaba la oportunidad y el momento. Si no, lee el capítulo 17 de Hechos. Ahí te das cuenta lo que hizo cuando llegó a Atenas. Cuando llegó a Atenas y dice, y vio toda la ciudad entregada a la idolatría y al pecado. Y se enardecía el corazón de él. Y miraba los templos para los diferentes dioses. Y encontró uno que decía, al Dios no conocido. Bueno, dijo Pablo, aquí está la oportunidad. Ahí fue y predicó. A presentarles al Dios no conocido para ellos, pero que Pablo lo conocía y para que lo conocieran aquí, amén, y para que usted lo conozca. Hoy predicamos a Cristo, ese Dios no conocido para muchos, usted puede hoy conocerle personalmente, amén. Así que observa lo que sucede, observa, salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración. ¿Dónde puedes predicarle a alguien? ¿Dónde puedes compartir tu fe? ¿Dónde puedes darle una palabra a alguien? Hermano, donde tengas la oportunidad. Puede ser en el break room, ahí en tu trabajo. Ahí de repente alguien te busca y te dice, sabemos que usted es creyente. Usted es hermanito, usted es aleluya. ¿Cree que me puede ayudar a orar por esta situación? Aproveche el momento y dígale, claro que sí. ¿Qué es lo que quiere por lo que oremos? Y toma la oportunidad y se ora y dígale y tome notas porque Dios va a responder. No me escuchó. Tome notas porque Dios va a responder, porque nuestro Dios es un Dios que responde. Clama el justo y el Señor le escucha. Amén. Entonces, dice la palabra que llegó a aquel lugar y aquellas mujeres se reunían afuera de la ciudad junto al río. Ahí. Pablo no dijo, es que esta no es una sinagoga. Es que esta no es una casa. Es que aquí no se puede. No busque obstáculos, barreras, no busque, hermano, razones por las cuales no compartir su fe, no compartir esa palabra de esperanza con la gente. Ahí donde se dé la oportunidad, ahí comparta. Ahí hay que dar la palabra, porque alguien tiene hambre, porque alguien necesita, porque a alguien Dios lo ha estado preparando para que escuche esa palabra.
Observa lo que continúa. Es impresionante, pero ese punto yo quería enfatizárselo. No importa el lugar, no importa las condiciones. Si es en una cárcel, ahí predica. Si es en un lugar de trabajo, ahí predica. Si es en la escuela, si es en una oficina, ahí cuando se dé la oportunidad. No llegues como predicador todos los días cuando entras a trabajar en un trabajo nuevo. No, preséntate como el mejor trabajador, da testimonio y Dios te va a abrir las puertas. Aclaro ese punto, ¿verdad? Porque algunos dicen, me corrieron porque andaba solo predicando. No, es que a usted le pagan por trabajar. Vaya y trabaje. Cuando se dé la oportunidad, entonces comparta su fe. Sí, aclaro ese punto porque de repente, ¿verdad? Algunos se acaban el trabajo bien rápido. Había un hermanito por ahí que duraba 1 semana o 2 semanas en los trabajos. Se acabó el trabajo, se lo acabó, hermano, tan bueno usted para trabajar. No, lo corrían siempre porque parece que no era muy bueno para trabajar. Bueno, aleluya. Estaba un grupo de mujeres, Pablo fue y ahí compartió la palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, observe, ya ella tenía ese principio en ella. Ella adoraba a Dios, ella sabía, ella había entendido que había un Dios en los cielos, creador de todo, y que es a quien hay que adorar. Pero no lo conocía, no había tenido una experiencia con Él. Adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Observa esto. ¿Quién abrió el corazón en ella? ¿Aló? Dice la palabra, y el Señor, Dios abrió el corazón de ella para ese momento. Dios está hablando a tu vida esta mañana. Dios te está haciendo entender de repente algo que no habías entendido antes. Dios te está abriendo el corazón para que recibas esta palabra esta mañana y le entregues todo a Él y te acerques a Él con esa confianza. Dice esta palabra que, y el Señor, dice Dios, ella adoraba a Dios y estaba atenta, escuchando la palabra. Y si el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es Él el que abrió mi corazón un día. Yo no puedo jalarme la silla y decir, no, es que yo era bien portado. No, hermano, si me hubiera conocido, no, olvídese, no voy a dar más detalles. No, fue la pura misericordia de Dios. Dios me llevó a un lugar donde la palabra de Dios se predicaba y ahí escuché, hasta el día que ya no pude resistir más y el Señor abrió mi corazón y por eso un día fui salvo. Y por eso usted fue salvo. Y por eso usted puede ser salvo, puede ser salva esta mañana. Porque Dios está hablando a tu corazón. Dios está ministrando tu vida. Dios está queriendo que entiendas que Jesús es la respuesta para tu necesidad esta mañana. Dice la palabra que Dios, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Observa, cuando alguien se convierte a Cristo, se vuelve una persona hospitalaria, se vuelve una persona generosa, se vuelve una persona amable. ¿Aló? Amén. Aleluya.
Es increíble lo que hace este hombre, lo que hace esta mujer. Dice, si habéis juzgado que yo sea digna de ser una persona fiel, dice, pasen a mi casa y quédense a morar en mi casa unos días. No sabemos si ahí fue donde comenzó esa iglesia victoriosa de Filipos. Posiblemente este fue el principio de aquella iglesia victoriosa que se estableció en Filipos. Posiblemente aún el carcelero y su familia se congregaron ahí después. Interesantes detalles que aparecen en la palabra. Interesante. Los obligó a quedarse en su casa. Cuando Cristo cambia tu vida, te vuelves hospitalario, te vuelves amable, te vuelves generoso. Y ya no andas ahí, como dicen, saludando con el codo, sino de una manera correcta. No digo más, ¿verdad? Porque se me ofenden algunos de algún lugar. Gloria a Cristo. Y siempre, siempre, el que abre los corazones, el que despierta el espíritu, el que hace entender a las personas es Dios. Te voy a leer otra cita rápidamente. Esdras. ¿Qué tiene que ver Esdras con esto del Nuevo Testamento? Mira nomás. Esdras capítulo 1, verso 1, hay algo bien interesante, y el verso 5. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, y él hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Observa, Ciro, Dios había dado una palabra que él iba a ser el gran libertador. Dios, antes que naciera Ciro, Dios ya había dado palabra sobre Ciro, que iba a sujetar reyes, que iba a llevarlo, iba a ser el libertador del pueblo. Dios había dado palabra. Ciro había llegado a aquella posición, era el gran rey de Persia, y quizás él no sabía la razón más importante por la cual Dios lo había llevado ahí. Pero ahí Dios despertó el espíritu de él. ¿Qué significa eso? Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Y comienza Ciro a proclamar palabra y a decir, todos aquellos, dice, que han sido, que todavía permanecen, que todavía viven aquí, que son de la cautividad de Israel, de Judea, todos aquellos que quieran regresar, dice, a Jerusalén y reconstruir, dice, la ciudad, y reconstruir los muros y reconstruir el templo, dice, tienen mi autorización, tienen mi apoyo, tienen mi soporte en todo. Es increíble lo que está pasando. El pueblo de Dios estaba cautivo y Dios despierta el espíritu de un rey. Dios lo inquieta, Dios lo hace entender, y comienza el hombre a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Eso es interesante. Verso 5, mira lo que dice. Dios despertó también el espíritu de la gente. Todos aquellos que Dios quería que regresaran para allá, para hacer la obra que Él les estaba delegando, dice la palabra, entonces se levantaron los jefes, dice, de las casas paternas de Judá y de Benjamín y de los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Observa, Dios es el que hace que sucedan las cosas. Nosotros nos preparamos orando, nosotros nos preparamos buscando el rostro del Señor, como dice aquella palabra en aquel proverbio, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Amén.
Tú y yo preparamos el caballo, orando, ayunando, estudiando la palabra, preparándonos lo mejor posible. Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria siempre. Amén. Dios despertó el espíritu de estas personas. Dios es el que hace todas estas cosas. Si vamos a Lucas 24, hay algo bien interesante en Lucas 24. Lucas 24, Jesús había ya resucitado. Las mujeres les estaban diciendo el mensaje que Cristo estaba vivo, que Cristo se les había aparecido. Pero hay unos caminantes que van a Emaús. Un lugar ahí cerca, dice, a unos cuantos estadios de distancia, lo que se podía caminar legalmente en un día de reposo. Y en ese caminar iban, y el verso 28 dice, 28, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, observe lo que está sucediendo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Hay esos momentos de la intervención divina. Estos caminantes que iban para Emaús, iban quejándose, iban diciendo, es que yo no puedo entender cómo Dios permitió que este profeta muriese de esta forma, es que yo no puedo entender. Y ellos iban de esa manera, quejándose. No habían entendido el plan y propósito de Dios, que su Hijo tenía que morir para poder redimir a cada uno de nosotros. Que tenía que haber un sacrificio, tenía que haber ese sacrificio del Cordero de Dios, para que así tú y yo pudiésemos ser salvos. Ellos se iban quejando, y cuando iban así se integró caminando con ellos una persona desconocida, y ellos seguían quejándose y no le ponían atención. ¿Qué pláticas son estas? Le dice, que ustedes están hablando en el camino. Oh, dicen ellos, es que Jesús, dice, un gran profeta que se había levantado entre nosotros, fue crucificado, dice, murió. Nosotros pensábamos que Él era, dice, el Mesías, que Él era el Redentor de Israel. Pero Él fue muerto hace 3 días. Es más, ahora es el 3er día, dice, aunque algunas mujeres dicen que lo vieron vivo y que ha resucitado, dice, pero nosotros seguimos tristes de todos modos, caminando. Cuando llegan a su destino, aquel personaje se hace como que va más lejos, y ellos le dicen, quédate con nosotros. Y Jesús pudo entrar a la casa de aquellas personas. Observe todo el escenario. Se sienta a la mesa con ellos. Ya cuando te sientas a la mesa ya se puso bueno el asunto, ¿verdad? Por lo menos café con pan, dijo alguien por ahí. Si no es semita o quesadilla, ¿verdad? Para el salvadoreño. Se sienta a la mesa, y ahora, a través del camino, Jesús les había explicado las Escrituras, les había explicado las profecías, todo lo que tenía que cumplirse, todo lo que tenía que suceder. Pero ellos aún así no habían entendido, su corazón estaba endurecido. Entonces dice la palabra que cuando dio gracias y partió el pan, ellos habían estado con Jesús antes, ellos habían estado en una celebración como esta antes. Cuando dio gracias y partió el pan,
Fueron abiertos los ojos de ellos y entendieron que era Jesús mismo en medio de ellos, y ellos no lo habían reconocido. Tuvieron que abrirse los ojos de ellos. Que Dios abra tus ojos esta mañana, que Dios abra tu corazón, tus ojos, para que puedas ver que Jesús es el que necesitas, tu corazón, para que puedas entender y recibirlo. Y que Dios despierte tu espíritu. Si estás adormecido esta mañana, inclina tu rostro.